Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Joel, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Ya, mira, aquí emocionado por el tema que nos atañe el día de hoy, porque la verdad creo que es muy, muy interesante. Exactamente, el tema de hoy, bueno, me imagino que va a dar mucho de qué hablar y pues bueno, recuerden que llevamos una secuencia con el episodio anterior, que por cierto, si no lo han visto, pues todavía tienen tiempo para checarlo y ver de qué va a ir este episodio. Así es, Ale. En el episodio anterior, episodio número 4, hablábamos sobre los test de personalidad. Y ahora en este episodio le vamos a seguir hablando de test de personalidad, bueno, una variante de los test, porque vamos a hablar de estas pruebas psicométricas. ¿Cuántos de nosotros al momento de hacer una entrevista de trabajo no nos han mandado un link a una página web que cuando abres viene una serie de exámenes, de pruebas que tenemos que contestar y que muchas de ellas determinan, todas determinan, si nos dan el puesto o no? Y precisamente de eso, Ale, vamos a hablar el día de hoy. Ujú, exactamente, para, bueno, saber por qué lo hacen, ¿no? Por qué ciertas empresas, instituciones lo pueden hacer, qué sentido tiene y si incluso tendría sentido, ¿no? El hecho de aplicarte una batería de pruebas. Así es. Y para empezar, bueno, el inicio de nuestro episodio hablaríamos de, Ale, tres herramientas que se utilizan para, por decirlo de alguna forma, predecir el desempeño de un candidato en un puesto laboral. Y la primera ley yo creo que sería el currículum vitae, ¿no? Al final es este documento que nosotros diseñamos o copiamos el estilo de alguna página de internet, pero es básicamente lo que hemos hecho en nuestra vida laboral. Esa sería como que la primera herramienta que se utiliza, creo que es la más vista o la más usada porque al final, a manera de resumen, viene todo lo que hemos hecho. Y después sale, vendría otra herramienta que es la entrevista. Esta es la herramienta que sigue a yo soy el reclutador, yo soy la persona que publica la vacante del empleo. Y después de que veo tu currículum y me llaman la atención algunas cosas, entonces sigue la entrevista, ¿no? Este proceso cara a cara, donde vamos a hablar de lo que eres y de lo que viene plasmado en la parte del currículum. Y si ya pasamos este filtro, por decirlo de alguna forma, entonces vendría la tercera herramienta, que son las pruebas psicométricas. Y en ese sentido, Ale, podríamos decir que las pruebas psicométricas nos permiten medir, por decirlo de alguna manera, las capacidades cognitivas del aspirante, sus actitudes y su personalidad. Sí, sí, exactamente, porque bueno, pensemos que en el currículum pues puedes poner lo que se te ocurra, ¿no? Habrá cosas que puedas comprobar, otras no, habrá empresas que te pidan comprobar, otras no. Y entonces pues en el CV todos podemos hacer lo que nosotros queramos mientras nada se descubra. Pero a nivel ya, por ejemplo, de entrevista, pues sí, hay que cotejar, si bien es cierto como tú lo mencionas, qué tan cierto o no es lo que la persona evaluada está diciendo. Y bueno, una manera de cotejar para nosotros los psicólogos es, pues, el tener algo consistente, y algo consistente, pues, como las pruebas psicométricas o, en su caso, proyectivas, de las cuales estaremos hablando el día de hoy. Así es, Ale. Y hay una ventaja o una razón de ser de esas pruebas psicométricas, y es que estas pruebas, digamos que no son tan vulnerables al sesgo de percepción que podría tener un reclutador al leer el currículum o en una entrevista. Es decir, van a ser muchas cosas que eventualmente el reclutador podría no darse cuenta si lee el currículum y mucho más si solamente te entrevista. Y es importante eso porque me encontré unos datos interesantes. Mira, la importancia de estos sesgos de percepción, porque se calcula que el 99% de los candidatos son encontrados basándose en la primera impresión. Y también se calcula y se estima que cuando la decisión recae en un gerente de hacer la contratación, el 50% de las veces elegirá por una corazonada. Es decir, te ve, le agradas, no le agradas, contratado, no contratado. De ahí la importancia, Ale, de hablar de estos exámenes psicométricos, porque lo que van a hacer es nos van a permitir, pues, de manera objetiva que se pueda demostrar nuestras aptitudes, nuestra conducta y las competencias o habilidades, mejor dicho, que tenemos para hacer para desempeñar algunas funciones. Entonces, pues, ¿qué es una prueba?
una prueba psicométrica o una evaluación psicométrica, podríamos decir entonces que es una evaluación objetiva, estandarizada, confiable y válida, que tiene la capacidad de diferenciar entre candidatos. Estas pruebas psicométricas pues ayudarán a hacer unas simulaciones de trabajo, como situaciones de juicio situacional, cosas que puedes encontrarte en tus funciones, y además estas pruebas Ale podrán medir las características de un individuo para poder crear un perfil de personalidad. Sí, hay que recordar, y como bien lo decía hace un momento, que si bien nosotros podemos, pues, endulzar un poco más algunas características, las pruebas psicométricas lo que nos permiten es aterrizarlo, pero no solo aterrizarlo porque a alguien se le ocurrió, sino hubo diferentes autores teóricos que las estudiaron y que, bueno, le dan esta estandarización y esta estadística para poder, pues, categorizar ciertas aptitudes, ciertos rasgos, capacidad para resolver problemas incluso lógico-matemáticos y bueno, saber si el individuo, la persona que está siendo evaluada, pues es o no apta para el puesto o pensémoslo también, como lo hablábamos en el episodio pasado, si alguien simplemente quiere hacerse un estudio de personalidad porque quiere conocerse y saber cómo es, bueno, pues también saber cómo me estoy viendo yo y qué resultados arrojan, perdón, también los test psicométricos que a lo mejor distan de mi propia percepción o se complementan. Así es, y algo interesante, bueno, recordamos a Juanito Banana. Tenía un amigo que le decía que, como bien comentaba Sale, en el currículum podemos hacer todo lo que querramos, porque le recomendaban sus compañeros, sus amigos, que cuando hiciera este currículum, y aun cuando fuera en la entrevista, dijera cosas que hacía o que podía hacer, aunque realmente no las conocía. De hecho, es muy común este consejo, ¿no? Tú ponle que sabes. De hecho, en algunas ocasiones, algunos currículum, porque hablamos de que esta parte de, hay muchos formatos formas de presentarlo, pero creo que todos van en esta parte de tus habilidades en cuanto a otro idioma o algunas habilidades en cuanto a software. Y entonces ahí a Juanito siempre decían, tú ponle que sabes hacerlo, que lo has realizado, porque al final, bien comentas, esta parte de en el currículum somos lo que querramos y aún en la entrevista pudiéramos todavía decir algunas cosas para convencer o para ganar puntos o para hacer del agrado del entrevistador, habilidades que eventualmente no tendríamos. Y eso me lleva, Ale, a esta pregunta de qué miden exactamente los exámenes psicométricos. Sí, porque también es importante, bueno, pues saber, o qué nos pueden brindar y qué nos pueden aportar. Y bueno, los test psicométricos pueden medir diferentes aspectos, desde una cuestión de inteligencia, como bien lo decíamos hace un rato, o también pueden evaluar algunos rasgos conductuales, nuestro estilo de liderazgo, alguna cuestión ya también de rasgos de personalidad. Y bueno, tenemos también los test proyectivos que van más hacia la parte inconsciente, ¿no? Entonces, sí es importante, bueno, pues ir hacia donde queramos ir, ¿no? Cada empresa, y seguro tú también lo has vivido como, pues, cualquier persona que ha ido a pedir un trabajo, pues, tendrá su batería de pruebas conforme a lo que esté solicitando en su puesto. Así es, pero en la mayoría de ellas, Ale, vamos a ver que miden estos exámenes psicométricos, miden aspectos intelectuales, bien lo comentabas, emocionales, socioculturales, de personalidad, aun cuando en el episodio anterior hablamos de lo complicado que es definir una personalidad, pero también miden aptitudes, experiencia, nivel de motivación y un largo etcétera, 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 que de verdad ni siquiera tendríamos idea de todas las cosas que se pueden medir con la finalidad de determinar, identificar quién de los candidatos que se ha postulado es el más relevante o es el que tiene más habilidades o capacidades para el puesto determinado. Entonces, Ale, pues, ¿qué te parece si empezamos a tocar algunos de los test que generalmente vemos en estas pruebas, perdón, psicométricas? Y el primero, Ale, sería los test de inteligencia, pero aquí cabe la pena preguntarnos, ¿inteligencia en qué y según quién? Porque cuando yo escucho test de inteligencia, o lo primero que asociaríamos con esta palabra es, van a ver qué tan inteligente soy. Pero ¿inteligente en qué? Bueno, todo nace, Ale, porque hay un psicólogo y pedagogo estadounidense llamado Howard Gardner, que él nace en 1943, y él lo que hace es formula y desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples.
Es decir, para Howard Gardner, él creía que la inteligencia no solo se trataba de la capacidad de solucionar cuestiones abstractas, como habitualmente podíamos pensar, sino que se componía de varias facetas que interactuaban entre sí y cada una de ellas aportaba diversos, o era fortalecida y aportaba en diversas situaciones que el individuo pasara a lo largo de su vida. Para este Garner, y sin entrar mucho en detalle, las divide en 7, que después se convirtieron en 8 y ahora ya son 9, las inteligencias múltiples, y podríamos decir que son lingüística, lógico-matemática, musical, cinético-corporal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. Con estas 9 inteligencias, Gardner lo que pretendía es decir, ok, todos podemos ser buenos en algo, algunos tenderemos a ser mejores en algunas partes, pero al final, dicho de este modo, para Gardner todas las personas son inteligentes. Pero aquí hay un problema con los test de inteligencia que había, y era que para medir el coeficiente intelectual, es decir, la capacidad de una persona, pues los resultados variaban mucho entre pruebas, incluso también entre las mismas pruebas que realizaba el individuo en diferentes momentos de un mes o de un día. Sí, habrá que pensar también que, bueno, el contexto en el que se van desarrollando las diferentes pruebas de inteligencia, pues es diferente al que tenemos hoy en día. ¿Se acuerdan que, bueno, decíamos en el episodio anterior lo difícil y lo complejo que puede ser definir la personalidad? Porque, bueno, hay un sinfín de variedad. Ahora pensemos en esta cuestión del coeficiente intelectual, porque son habilidades o diferentes aptitudes o capacidades que sí son muy abstractas, es decir, no es lo mismo medir la temperatura corporal que, bueno, te puede dar una medida exacta, el termómetro, o ahora que estuvo esta cuestión de la oxigenación, a medir algo tan abstracto como puede ser la inteligencia. Entonces, los resultados, claro que pueden variar y por eso las pruebas tuvieron que tener este rol de estandarización para poder, pues, generalizarlo a la población y poder decir, bueno, ¿no? Si caes arriba del promedio, abajo del promedio, superior, medio, pero contestando y estandarizando todas estas pruebas. Así es, y es por eso que cuando aplicamos un test para un puesto laboral, vamos a ver estas secuencia de preguntas que son matemáticas y literalmente con tiempo, que la verdad cada que me acuerdo de esas pruebas era frustrante para mí, porque ves un montón de preguntas y tienes 2 minutos para contestar. Pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? Esta parte de la inteligencia se divide en las pruebas psicométricas y lo vamos a encontrar como razonamiento lógico matemático, de cultura general. Aquí no le ha tocado un test donde le pregunten de cultura general, de comprensión lectora. Te hacen como una serie te cuentan o lees un párrafo y tienes que contestar una serie de preguntas, detección de secuencias y patrones, pensamiento crítico. En realidad hay muchas formas en las que estos test pueden medir la parte de la inteligencia partiendo de lo que decíamos. No solamente se trata de tu capacidad de sumar o de restar, sino que va enfocado a otras áreas que determinarán y pueden decir mucho al psicólogo encargado de hacer este reclutamiento de las capacidades que tenemos para desempeñar estas funciones. Y en ese sentido, Ale, ¿qué pruebas podríamos encontrar si hiciéramos o nos enfocáramos solamente en esta parte de las pruebas psicométricas de inteligencia? Bueno, pues hay muchas, ¿no? Tenemos Raven, Terman, tenemos el WISC, para los más pequeños. Entonces, tenemos diferentes pruebas que pueden englobarlo. Tal vez aquí lo que valdría la pena aclarar y que me parece importante es qué está buscando la empresa a la que estoy asistiendo, porque bien lo decía, hay pruebas que son más especializadas y también tú lo decías, esta cuestión de hay patrones, cultura general. ¿Por qué una empresa puede pedirme solo el conteo, no? Estas pruebas de tiempo, y por qué otras empresas me van a pedir que conteste cultura general. Bueno, habrá que ver a qué empresa estás asistiendo y qué es lo que ellos necesitan. No se trata nada más de en mi CV poner, puedo ser muy inteligente, pero inteligente para qué? Tú bien lo mencionaste al inicio. Hay diferentes tipos de inteligencia y de acuerdo a los puestos, pensemos que incluso habrá diferentes tipos de pruebas que nos permitan medir lo que yo quiero obtener como entrevistador. Ok. De manera general, podríamos decir que esos test o pruebas psicométricas de inteligencia medirían la capacidad de aprendizaje, porque eso se puede medir, cuál es nuestra habilidad para adquirir conocimientos nuevos y también la aplicación de esos nuevos conocimientos.
El coeficiente intelectual claramente, pero más importante las habilidades de análisis y síntesis, es decir, de lo que yo veo, cómo lo puedo manejar, cómo puedo utilizar toda esa información y obviamente es en lo que estaría enfocada la parte de los test de inteligencia. Y bueno, después de estos que comentabas, Ale, creo que podemos hablar de test de personalidad y habilidades blandas, que la verdad creo que son de mis favoritos, porque en estos, bueno, decíamos, el episodio anterior, de verdad, si no lo han visto, por aquí les va a aparecer el enlace para que lo vean, porque hablamos de esta parte de la personalidad incluye patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y la manera en que nos hemos enfrentado a muchas situaciones. Y al igual que la inteligencia, podemos decir que este concepto ha ido evolucionando y se ha vuelto un poco más sofisticado. Entonces, en este sentido, Ale, ¿cuál sería la finalidad de un test de personalidad y habilidades blandas? Bueno, la finalidad es, para empezar, ¿no? Ubicar qué rasgos de personalidad podemos encontrar en esta persona. ¿Para qué? Bueno, pues para el puesto en el que quisiéramos aspirar. No es lo mismo ciertos rasgos para un docente, por ejemplo, a para alguien que va a manipular, no sé, un arma de fuego, ¿no? O para alguien que solamente va a ser músico, o para alguien que va a trabajar con niños. Entonces, lo primero que vamos a obtener son rasgos de personalidad, qué aptitudes y qué competencias puede tener esta persona. Y bueno, habrá que ver entonces cuáles necesito para el puesto al que estoy yo aspirando o en el caso de ser evaluador, pues el que yo estoy contratando. Eh, y en la parte de habilidades blandas, pues hablamos de esta, también es llamada de una manera más elegante, soft skills, le dicen. Y lo que va simplemente es, ok, son habilidades que tiene una persona que no se refieren a la parte de conocimientos técnicos específicos, sino a la capacidad que tiene la persona para trabajar en equipo, para comunicarse eficazmente o para resolver problemas, para ser líder de un grupo o para adaptarse a situaciones cambiantes. Obviamente, este tipo de pruebas lo vamos a ver dependiendo del perfil al que nos estemos postulando. Generalmente lo veríamos a nivel mandos medios, supervisor y hacia arriba, donde es necesaria esta parte, ¿no? Estas habilidades blandas, tu capacidad de interactuar con más personas. Así que si en algún momento te llegas a postular a algún puesto y ves que te hacen preguntas sobre iniciativa, liderazgo, toma de decisiones, capacidad de innovar, solución de problemas, adaptabilidad, flexibilidad, habilidad de comunicación, persuasión, empatía, productividad, eficiencia o hasta manejo de estrés, bueno, estaríamos hablando de esta parte de habilidades blandas que lo que buscan es precisamente de saber la capacidad que tienes para adaptarte a un entorno, a un grupo de trabajo. Después podríamos encontrar test de aptitud y competencia, que no son necesariamente psicométricos estrictamente hablando, pero sí forman parte de las baterías de pruebas de muchas empresas. Sí, porque al final volvemos a lo mismo. Habrá empresas que para ellos sea importante, pues resaltar cuáles serán tus aptitudes y cuáles no, pero volvemos al punto inicial. Habrá que ver cuál es el perfil que está buscando la empresa y por qué lo aplican. Incluso hay algunas, ¿no? Pruebas que solamente sirven para respaldar otras. Pensemos, como lo decíamos en el episodio pasado, lo difícil que puede ser enlistar la personalidad en una prueba. Entonces, por eso casi siempre no es solo una prueba la que nos aplican, sino hay diferentes para respaldar el contenido. Así es, y en ese sentido, Ale, podríamos decir que así como no contrataríamos a un candidato solamente basándonos en la entrevista, las pruebas psicométricas tampoco deberían utilizarse como un instrumento único de toma de decisión. Es un análisis en conjunto, bien lo comentas, entraría la entrevista, el currículum vitae, la batería de pruebas y de esta forma se buscaría hacer la decisión más correcta. Bueno, otra serie de pruebas o de baterías que podríamos ver serían los test psicométricos de aptitudes y habilidades. Aquí hablamos de aptitudes y capacidades donde lo que buscan es medir la destreza que tienes o las competencias laborales del individuo que se postula directamente relacionadas con su trabajo. Es decir, la idea es encontrar, identificar un patrón de conducta en los candidatos o en el candidato que revele sus capacidades más sobresalientes y sus competencias laborales para, de otra forma, podemos decirlo, medir el potencial de esta persona en la práctica profesional. ¿Y como qué tipo de pruebas encontraríamos en este tipo de baterías, Ale? Me hiciste recordar más que pruebas y se me vino a la mente y me gustaría compartirlo y bueno, igual y si encontramos el link estaría padre. Esta película del método, donde justo llevan a la vida real, ¿no? Las aptitudes de ciertos
candidatos y bueno, ver cómo podemos, pues, ver en lo real cómo se comporta un candidato, porque lo primero, cuando te escuchaba, pensaba en esta cuestión de, bueno, una cosa es cómo digo que soy yo, ¿no? Incluso podemos ver diferentes memes de cómo soy en la entrevista y digo que me puedo adaptar a diferentes cambios, como lo dices ahorita, al trabajar en equipo, y ya en el momento de estar en lo real, no, pues, puedo no hacerlo, ¿no? No sé qué piensas tú, Joel, de eso, haciendo como este pequeño paréntesis con la película, igual y si no la han visto, pues podrían, verla y es muy buena e ilustra esta parte. Sí, hasta donde yo me quedé aparecía en Netflix, si no Ah, buscamos la forma de poder, dejarles el enlace, y es muy cierto, porque en esta parte es literalmente la película trata sobre la entrevista, y todos los candidatos están reunidos, sentados en una mesa, y es esta interacción para demostrar realmente cómo eres interactuando con un grupo. Y es que ese es el objetivo de la prueba. Al final de decir, podemos decir muchas cosas o escribir muchas cosas en el currículum, pero esta parte sí vamos a medir el potencial en la práctica, en la vida real, y muchas entrevistas de trabajo también son así, me han tocado esta parte. Recuerdo una que me tocó, Ale, muy parecida a esta película del método, eran 5 aspirantes para un puesto de supervisión, y literalmente la pregunta fue, tenemos 200 personas en una comunidad, y todos están enfermos con algo muy, muy grave, y solamente tenemos 5 vacunas, así que esos son sus candidatos, hay 15 candidatos, solamente escojan a 3. ¿Por qué 3 y eran 5 vacunas? No sé, así funcionó. Y es esta parte de interactuar y ponerte de acuerdo con todos tus compañeros aspirantes para tomar la mejor decisión. Y aquí lo que se mide precisamente, pues no es eso, no es la decisión que tomas, a quién salvas o a quién no, sino esta capacidad que tienes de negociar con otras personas. Entonces, la verdad se me hace muy interesante. Y bueno, en ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, del test de Cleaver, que esta va sobre la reacción ante, cómo reaccionamos ante una situación de estrés y cómo desarrollas tu trabajo en esta parte. No sé si hay otra, Ale, que por ahí que se me esté escapando. tenemos el test de MOST, por ejemplo, que acuérdate que se mide, pues, esta parte de la adaptabilidad social, ¿no? Por eso cuando te escuchaba, dije: "Esta película lo ilustra muy bien", porque al final es eso, una cosa es lo que yo pueda decir y otra es en escenarios reales cómo me pueda comportar. Y bueno, a lo mejor también podemos incluir ahí el 16 PF, ¿no? Que nos pudiera ayudar un poco a medir estos, rasgos de personalidad, pero bueno, creo que podemos quedarnos con esas como ejemplos. Y llegamos, Ale, a mis pruebas favoritas, las pruebas proyectivas, psicométricas de personalidad. Estas pruebas que son bueno, tienen la finalidad de evaluar al postulante interpretando una situación, pero también, buscando otros aspectos personales como la capacidad de adaptación, su relación, conflictos internos, incluso habilidades sociales, Ale. Ujú. Sí, recordemos que las pruebas proyectivas nos van a dar datos sobre cómo la persona ve, enfoca e incluso maneja su mundo. ¿Qué ansiedades puede tener? Inseguridades, deseos, algunas carencias, como bien lo decía, la cuestión social, cómo maneja el estrés también puede ser visto ahí. Y bueno, al final tiene esta cuestión inconsciente. Recordemos que las pruebas proyectivas son esta proyección inconsciente que hace el evaluado, pues, dentro de sus grafos, de sus dibujos y de la imagen que pueda proyectar. Así es, Ale, porque aquí comento que es mi prueba favorita, porque a cuántos, por favor, déjenos en los comentarios si les ha tocado esta parte de la entrevista y les dan una hoja en blanco, 3 hojas en blanco, y te piden que en una dibujes un árbol, en otra dibujes una casa y en la tercera una persona bajo la lluvia. Y esto le me llama mucho la atención porque parece algo tan simple o tan X, por decirlo de alguna forma, pues, hacer una persona, un árbol o una casa. ¿Qué tiene de trascendencia eso? Pero esa es la finalidad precisamente de la prueba proyectiva, es decir, que de alguna forma al hacer estas líneas, estos grafos, estos dibujos, puedas sacar realmente lo que tienes, en tu personalidad en el aspecto laboral, Ale. Sí, sí, porque muchas personas incluso lo que piensan es que se califica si sé o no dibujar, si dibujo bonito o no, pero no, en realidad parte de la consigna es no hay un dibujo bueno o malo, ¿no? Como lo hay en muchas de las otras pruebas de las que platicamos, no hay respuestas buenas y malas, perdón, simplemente queremos conocer de su personalidad. Y bueno, al final del día esto refleja mis mecanismos de defensa, la estructura de personalidad y es importante para nosotros como psicólogos porque como bien lo hemos venido diciendo,
refuerza la idea de lo que ya traíamos con inteligencia, con, toda la cuestión psicométrica y bueno, le damos esta parte para afianzar la batería de pruebas, la cuestión proyectiva. Y es que es un todo, Ale, todo se complementa. Al final, poder hacer un dibujo, generalmente eso de los dibujos pasa en la parte de la entrevista como primer filtro. Y lo recuerdo, Ale, porque en los primeros trabajos que yo buscaba y me tocaba esto, yo decía, bueno, es que no sé dibujar. De hecho, llegué a comentarlo con algún reclutador, es que no sé dibujar. Y me decía, pues no se trata de saber dibujar o no, simplemente haz el dibujo como puedas hacerlo. Y esta parte que escribía yo de: "No, es que no me van a contratar porque no sé dibujar bien, porque mi dibujo de persona no parece persona, parece otra cosa". Y muchas cosas así, pero bueno, creo que al final es esto, es entender que todo forma parte de un todo, valga la redundancia, en el sentido de que cada una de estas pruebas aportará algo que al final logra ser un perfil muy cercano a lo que realmente somos. Y ya que hablamos de estas pruebas proyectivas y de todas las demás que hemos hablado, Ale, creo que aquí podemos empezar con las preguntas, porque yo me hice muchas veces esta pregunta. ¿Se puede engañar? ¿Se puede mentir en estas pruebas psicométricas? Y es algo que creo que todo el mundo nos hemos preguntado en algún momento incluso, bueno, te puedo platicar que en mi experiencia, en algunos años que tuve aplicando estas pruebas proyectivas, llegué a encontrar gente que llevaba hasta el dibujo hecho, porque si tú googleas, pues puede aparecer un sinfín de posibilidades de cómo hacer el dibujo de el árbol, casa, persona o incluso la persona bajo la lluvia o el de Macover, ¿no? La figura humana y puedes tener un sinfín, como bien les digo, de posibilidades de cómo hacerlo perfecto. Pero sucede que de entrada, ¿no? Podrías manipularlo y llevar tu dibujo ya hecho, pero aún aunque lo intentaras, la parte grafológica, la parte de los trazos va a llevar algo de ti, porque no va a ser el de la otra persona que te lo está mostrando. Suponiendo que pusiéramos a alguien que sí supiera dibujar a hacerlo, bueno, pues pensemos que al menos en la proyectiva la libraste, ¿no? Pensando en que ya llevas un dibujo, pero están las otras pruebas de las que hemos hablado y está la entrevista en la que, bueno, pues el entrevistador será su chamba, el ver qué tanto coincide esto que tú estás mostrando, la imagen, con las otras pruebas que se te estén aplicando. Y es que en ese sentido, Ale, digamos que sería como una forma nos hemos descrito a través de esas pruebas, en cada prueba hemos puesto una parte de nosotros. Y al final, cuando juntas todas las pruebas que tienes, todos los test que se te han pedido que realices, hace un conjunto, una suma de todos los aspectos de los aspectos que tenemos de personalidad y de capacidades, y en ese sentido sale un resultado. Y ahí está lo complicado de engañar. Claro que de intentar se puede, pero al final es esta parte de, bueno, recomendamos que no se haga porque al final estos test, lo hemos platicado y han sido verificados científicamente, están diseñados científicamente y estadísticamente. Entonces es complicado que se puedan manipular los resultados porque al final la prueba verifica que haya una lógica y una coherencia con las respuestas. Entonces, de hecho, si pueden buscar cualquier tipo de test en internet y cómo resolverlo, incluso van a encontrar videos en YouTube, tuve oportunidad de encontrar algunos, donde te dicen qué tienes que dibujar y cómo lo tienes que dibujar. Pero al final es esto, si buscamos la forma de manipular alguno de los test, al final ya hicimos otros que, como decíamos, suman un todo, y en ese sentido, pues el tiempo que gasta el individuo en contestar las preguntas, todo lo que le has invertido refleja muchas cosas de ti y de tu personalidad y cómo eres trabajando, porque al final lo que se busca es al mejor candidato para desempeñar este puesto. Y ahí es la parte complicada de poder engañar, aunque se podría intentar engañar a las pruebas psicométricas. Sí, porque suponiendo que la libraste y pasaste todos los filtros y lograste poner todo lo bueno de ti y, bueno, dar una buena imagen, que al final eso queremos todos cuando vamos a pedir un trabajo, pero ¿qué pasa cuando ya estás en el trabajo y no eres compatible con eso? Pues eso ya no vas a poder engañar a nadie, ya lo vas a ver, pues, tus compañeros de trabajo, quién te contrató, y bueno, ahí es donde empiezan a votar las partes incongruentes de tu selección. Y de hecho es algo que también pueden ver, tal vez se han dado cuenta en algún trabajo que entra mucha gente y así como entra se va. Es que hay algo ahí que no cuadró en este proceso. Y otra cosa que también se mide, Ale, en esas pruebas y también es la parte importante, es incluso el tiempo que le dedicas a contestar una pregunta. También eso se evalúa
porque al final es tu grado, tu capacidad de análisis o autoevaluación. A veces pensamos que se trata de contestar las preguntas en el menor tiempo posible, o por ejemplo, Juanito Banana veía la prueba de baterías y decía tiempo promedio de respuesta, hora y media. No, yo la voy a contestar en media hora. Y aunque lo hacía en media hora, 20 minutos, pues al final hay error porque estamos midiendo, o la prueba también mide, esta capacidad de análisis y evaluación. Y al hacer todo rápido, pues refleja que nuestra capacidad de análisis y de evaluación, pues es mínima. Y otra cosa que también pasa mucho, Ale, y seguramente la gente lo va a reconocer, es que nos damos cuenta de que muchas veces la misma pregunta aparece repetidas veces con algunas variantes mínimas, pero la pregunta me la sigo encontrando varias veces. Y al final, pues, ahí es donde está el truco, ¿no? Este pequeño engaño, ¿no? Por ejemplo, recordaba ahorita una de las que no mencionamos, el MMPI, el Minnesota, que precisamente trae esto, ¿no? Los tiempos y aparte la cuestión de hacerte la misma pregunta en diferentes formas. Entonces, puedes decir a la primera que sí, ¿no? No sé, no escucho voces, pero en la pregunta número 200 y cacho, porque trae muchísimas, pues ya estoy contestando otra cosa. Una, si no lo hice con la atención debida, que incluso esta prueba mide eso, que no lo hiciste, que no prestaste con la atención que tenía que ser, o que quisiste dar una buena imagen al entrevistador. Todas esas cosas, como bien lo mencionábamos como fuimos llevando este podcast, esto está estandarizado. Entonces, pareciera cuestión de brujería o magia o algo místico, pero no, todo sale en la batería de pruebas y más ahora que todo está ya estandarizado y computarizado, bueno, pues las gráficas hablan solitas, ¿no? Este individuo lo hizo rápido, trató de dar una imagen favorable o incluso hubo esta incongruencia con algunas preguntas que preguntan lo mismo pero de manera diferente. Así es, porque en estas preguntas repetidas que se busca la consistencia en la persona, en el postulante, en el candidato a responder. Y es que de verdad, a menos que tengamos una excelente memoria, de verdad te darías cuenta de cuántas veces hemos contestado la misma pregunta. Y bueno, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿existen realmente las pruebas erróneas? Sí, los test nos dicen que no hay preguntas buenas ni malas, o erróneas o correctas, pero ¿de verdad existen las respuestas erróneas en estos test de personalidad, Ari? Pues mira, al final del día, pueden existir simplemente respuestas, ¿no? Incluso les decía yo, parte de la consigna y de las consignas que se deben dar al inicio es, no hay respuestas buenas o malas, simplemente se trata de conocer tu personalidad. Tal vez en inteligencia sí podamos encontrar respuestas correctas o incorrectas, porque recordemos que lo que se mide ahí tiene que ver con el coeficiente intelectual. Lo que se mide en cuestión de personalidad no puede ser bueno o malo, porque tal vez para algún perfil, sea muy bueno que yo sea introvertida y tal vez para otro perfil de puestos, pues no convenga a los intereses. Y aprovechando que retomamos un poco lo de inteligencia, quiero corregir un dato que di hace un momento. Recordemos que la escala WISC es, para niños, ¿no? Y el WISE para adultos, para que no nos confundamos en esa parte. Ok, perfecto. Y bueno, al final podríamos decir que no sabemos qué contestar. Sí nos ha pasado, creo que a todos igual. Por favor, en comentarios déjenos ahí si en algún momento en alguna prueba se quedaron como y aquí qué pongo. Y sobre todo estas pruebas, sale cuando hablábamos de tienes 4 opciones y tienes que poner la que más te identifica y la que menos te identifica. Y la verdad son preguntas que tú dices es que ni una me identifica y tienes que escoger una. Pero al final, ¿de qué se trata? De contestar con honestidad. Al final, sé tú mismo, contesta las preguntas. Ya vimos, salvo que estemos hablando de la parte de coeficiente, habría respuestas erróneas, perdón. Pero si no, no las hay. Simplemente estas pruebas no son como los exámenes, de que, bueno, pues ya no pasó, se perdió el derecho al examen. No, simplemente son herramientas que revisan, que analizan a la persona que se está postulando para un cargo o alguna función en específico. Y al final, pues las pruebas psicométricas son complementarias, no son decisivas. Algunas empresas bien lo hemos platicado, le tienen estándares muy definidos y cada una de estas pruebas dependerá de el puesto al que te estás postulando. Obviamente para puestos más, ¿cómo podemos decirlo? Más comunes o de mayor
sin mayor, no que no se tenga la capacidad de análisis, sino que las actividades sean como más mecánicas. Obviamente los test irán enfocados en precisamente a tu habilidad y tu capacidad de retener información y poder procesarla de manera inmediata, más que medir esta parte de liderazgo, de la comunicación y demás. Pero al final todo se trata de eso, es parte de un proceso y en ese sentido pues tendríamos que contestar de la manera más natural y más honesta posible, tomando en cuenta que todo lo que hagamos se va a reflejar al final del día cuando se haga el análisis de todas las pruebas. Sí, porque a lo mejor yo puedo anhelar mucho ese puesto y con ese ánimo, bueno, pues preguntar, informarme, buscar tutoriales y demás, porque aparte hay gente, me tocó también en mi experiencia laboral que, bueno, ya repetía, ¿no? El proceso de selección por muchas ocasiones y pues hasta se lo aprendía. Pero sí recordemos que una, son difíciles de engañar y dos, al final el resultado se va a ver reflejado en la parte laboral, como lo decíamos hace un momento. Entonces, puede ser, ¿no? Que logres engañarlos, ¿no? Lo pongo entre comillas porque tal vez si pasaste la prueba es porque algunas aptitudes y habilidades puedas tener parecidas y afines al puesto. Volvemos a recordar, no es que esté bien o mal, sino simplemente tu personalidad encaja en lo que la empresa está pidiendo. No es que estés bien o mal en la respuesta, sino más bien embona todo perfecto. Y bueno, suponiendo que ya lo lograste, bueno, pues habrá que ver cómo te va al momento de ejecutar las funciones y pasa lo que decías hace un momento, empresas que contratan muchas personas, pero al final se van muchas otras. Y esa sería como la parte más importante, Ale, qué bueno que se vuelve a tocar el tema. Esta parte de, al final evidenciamos, Ale, con nuestra forma de actuar, de trabajar, de comunicarnos, las capacidades que tenemos o no. Y en ese sentido creo que hablan mal de nosotros, porque al final la empresa, si no cumplimos con el perfil y aunque hemos pasado las pruebas, pues al final la empresa sencillamente te despide, no, nos da las gracias y ellos traerán a otra persona que sí lo pueda hacer. Pero en esta parte somos nosotros, vaya. En ese sentido, si tuviéramos este tipo de actitudes o de comportamientos, pues al final somos nosotros los que eventualmente nos estaríamos poniendo el pie o perjudicando, porque al final se trata de evidenciar simplemente nuestras capacidades. Y en ese sentido es mejor, en algunas pruebas, incluso en entrevistas, cuando te hagan preguntas, decir literalmente no lo sé, puedo informarme, puedo buscarlo, a que simplemente dar por hecho, sí, sí lo sé, lo domino, y qué tal que tu primer día de trabajo te toca hacer eso y ni idea, que de hecho hay un meme de eso, yo en la entrevista contestando que sí sea todo y mi primer día de trabajo cuando no sé qué hacer. Entonces es como curioso. Y bueno, al final, Ale, estas pruebas, pues creo que siempre generan algo de nerviosismo en todos los candidatos. En algún momento que hayamos hecho la prueba, sí nos da esta parte, porque y si no la paso, y si sí la paso. Pero bueno, recapitulamos, estas pruebas tienen que ver más con la aptitud, con las capacidades que simplemente con lo que pudiéramos retener de información o saber algo de memoria. Y al final solamente son el reflejo, un reflejo lo más objetivo y cercano posible a la realidad de lo que somos realmente y de cómo podríamos desempeñarnos en estas funciones si es que fuéramos contratados. Y bueno, también recordarles, ¿no? En lo que hablábamos en nuestro episodio anterior, es difícil con un test nada más, pues medir ciertos rasgos. Recuerdo que decían, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Si estás mejor de día, de noche. Entonces ya vieron todo lo que conlleva bueno, el evaluar la personalidad y hacer una evaluación completa. Y bueno, aquí se quedaron fuera muchas pruebas, a lo mejor explicación más a fondo. Entonces, es toda es complejo, vaya, el hacer un estudio de personalidad, una evaluación de personalidad, no se quede nada más con lo que puedan llegar a encontrar en Internet, que te puede servir para, pues pasar el tiempo, para, pues, evaluar, medir y demás, pero queda en algo muy superficial. Todo lo que hablamos el día de hoy tiene que ver con una cuestión más profesional y que, bueno, sirve para muchas cosas, entre ellas la selección de personal. Así es, Ale. Pues en ese sentido, creo que si bien muchas pruebas las hemos dejado por un lado, tratamos de estandarizar más o las pruebas más comunes que te vas a encontrar, pero siempre recordando que dependiendo del puesto al que te estés postulando, será la batería que te tocará y serán las habilidades o las preguntas que tendrás que contestar. Pero al final, independientemente del puesto al que quieras postularte, muchas empresas utilizan estas pruebas porque al final reflejan o le dan una idea a la empresa más real y más cercana de la personalidad
que tenemos y de las aptitudes que tenemos para desempeñar nuestras funciones. Pues, habiendo dicho todo esto, Ale, creo que podemos concluir este episodio y, bueno, recordar a la gente que por favor se suscriba, que le dé like a este video, que lo comparta. Si creen que han sido de utilidad esta información, pueden compartirla con más personas para que podamos llegar a más lugares y obviamente también más personas puedan tener la oportunidad de conocer un poquito más de qué va en este tema en particular. Sí, sí, no olviden compartirlo y bueno, pues ya está visto que no es tan sencillo medir ni estudiar la personalidad. Pues, habiendo dicho todo esto, podemos dar por terminado este episodio. Ale, muchísimas gracias. Gracias, fue un gusto y bueno, pues nos vemos la próxima. Así es, y por favor, recuerden, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aportes a tu persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.